Que- Hola, Miguel, Ángel, Rosales, Mateo, muchísimas gracias por estar un ratito conmigo y con mi clase, que justo antes de ver el documental de Gurumbé, pues estaremos viendo este vídeo en clase. O sea que pues muchísimas gracias y bueno, lo primero que te quería pues preguntar es qué piensas o ¿qué parte piensas que es la más importante de tu documental? Oh, wow. Bueno, Ay, ¿vais a ver esto antes de ver el documental? sí, sí, vamos a Ah, ver antes, sí. no quiero hacer un spoiler, Un ¿no? Pero spoiler, bueno, sin spoiler. sin spoiler, bueno, creo que hay un momento donde, como, bueno, la película tiene una, como cualquier documental que se precie, digamos, tiene una estructura narrativa, ¿no? Y dentro de esa estructura narrativa hay un nudo, donde un poco todo coincide, ¿no? Todo confluye, todo lo que se está hablando, vais a ver que hay un discurso histórico, un discurso cultural, un discurso sobre la raza, ¿no? Un discurso simbólico. Y hay un momento donde para mí, o lo que he intentado dentro de la estructura narrativa, es que todo esto coincida en un sitio. No puedo deciros qué sitio es, pero obviamente tiene que ver con el flamenco, ¿no? Un poco, bueno, ya os lo digo, el flamenco es un poco el sitio a donde llega la película, ¿no? Es el sitio donde llega porque como ¿qué problemática presentaba esta película? Pues la principal problemática es tener que hablar de gente que ya no existe, gente que no ha dejado trazos ninguno, gente que no está más allá de lo que se puede intuir en las calles, ¿no? De lo que queda ahí hablando entre las piedras, un poco, pues como pues, la memoria encarnada, ¿no? Que yo digo, la memoria que está en el cuerpo, ¿no? Y esa memoria encarnada, esa memoria en el cuerpo, se ve mucho en el flamenco, ¿no? Y como muy bien lo va a explicar Raúl Rodríguez y todo lo que sale después, y en Casey Grace con su baile, etcétera. Ese creo que es un momento, y el otro momento que me parece importante, porque creo que es como una especie de despertar, un poco coger todos los temas que ha tratado la película y que no se queden en un nos vamos a casa con un tema interesante, sino que se queden en una reflexión en el presente es el final, ¿no? Que ese sí no lo voy a decir. Qué bien, qué bien. Pues nos puedes contar un poco, ¿no? Porque es como un tema muy nuevo, ¿no? Conectar España con el tema del esclavismo y después relacionarlo con el flamenco. ¿Nos puedes contar un poco cómo es todo esto? Sí, yo creo que eso es lo interesante que propone la película, ¿no? Porque, verás, desde de la esclavitud y de la presencia negra en España se lleva hablando mucho tiempo. Se lleva hablando desde los años 50, eh, con mayor o menor, digamos, mejores o peores investigaciones, pero a partir de los años 80 con bastantes buenos investigadores, ¿no? Yo creo que hay más escrito de lo que parece, ¿no? No estoy de acuerdo con mucha gente que dice, en la historia es silenciada, no se sabe nada. Bueno, sí, es silenciada, por supuesto, en la historia oficial, es silenciada, pero hay un mundo académico, muy pequeño, por supuesto, son temas que nos interesan, ¿no? Hay un mundo académico que lleva muchos años sacando cosas muy interesantes a la luz, y no solo cosas en general de la historia de España, sino también de historias locales, aquí de Sevilla, por ejemplo, historiadores que han profundizado muchísimo, ¿no? En los archivos parroquiales, no solamente viendo temas demográficos, sino también temas de vidas cotidianas, etcétera, ¿no? Entonces, esa investigación estaba. A mí lo que me parecía interesante como autor era poner esa investigación en otro nivel, ¿no? Y unir esa investigación histórica con esa especie de intuición, porque sí es verdad que sobre el flamenco, sobre la negritud en el flamenco se ha escrito un poco, se ha escrito poco, ¿no? Si vais a ver la película, pues vaya a escuchar a Mira Goldberg, que es una de las estudiosas de este tema, con un libro maravilloso, ¿no? Sobre esto, Sonidos Negros. Pero no, aparte de su libro y algunos libros que están saliendo ahora, el libro, por supuesto, de Alberto del Campo, uno de los también de los protagonistas de la película, pero bueno, era la faceta que me interesaba, pero digamos que sí es una faceta que está mucho más dejada, ¿no? Más olvidada. Entonces creo que el poder que podía tener esta historia era relacionarlo con algo muy profundo, no solo con la historia, sino con algo mucho más profundo que es una identidad profunda que tiene Andalucía, que siempre se ha dicho que está construida sobre tres patas, ¿no? Sobre la gitana, la judía, la musulmana. Pero yo creo que faltaba una, ¿no? Que faltaba esa pata de africana, ¿no? Y que estamos viendo cada vez, conforme estas investigaciones
de estos investigadores van avanzando, vamos viendo cada vez que es más importante y probablemente con el tiempo veamos que ese legado cultural es muy profundo en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Ujú, eso es lo que me sí. parecía que era la fuerza y lo interesante que podía tener el documental, ¿no? Ujú, qué interesante. Y y yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Que es un tema que lleva tiempo, lo que pasa es que no ha tenido mucha difusión en el país de España. Yo te quería preguntar porque yo vi por primera vez tu documental en Nueva York, ¿no? Que es interesante cómo dos personas del mismo país. Yo veo tu documental en Nueva York y de hecho veo tu documental en los Estados Unidos, voy a España y no es tan fácil que se pueda ver, ¿no? Entonces yo te quería preguntar cómo ha sido la acogida, ¿no? En un país y en otro país, ¿no? ¿Cómo tú te has sentido con tu trabajo? Sí, bueno, apuntando un poco también con la pregunta anterior, podríamos comparar esto con Al-Ándalus, ¿no? Al-Ándalus, Ujú, por ejemplo, es un tema estudiadísimo, ¿no? ¿Quién sí. aquí en este país no ha escuchado por lo menos hablar de Al-Ándalus? Pero esa información, toda esa investigación, todos esos libros que puede haber escrito sobre Al-Ándalus desde hace décadas, ¿no? ¿Realmente ha cambiado mucho la visión en general que tiene la gente de la historia de España? Creo que no, ¿no? Creo que no, que entonces pues con esto es un poco lo mismo, ¿no? Y esto está un poco relacionado también con el recibimiento, ¿no? Es como de la película, en el sentido de que la película, bueno, yo creo que Gurumbé se ha proyectado, yo no sabría decirte cuántas veces, y sigue proyectándose probablemente en casi todas las provincias españolas y en Sí. muchísimos sitios, además en muchos niveles universitarios, festivales, eh, digamos, organizaciones afrodescendientes, migrantes, no sé, muchísimos sitios, ¿no? Prácticamente a todo lo que puede aspirar un documental independiente de este tipo, ¿no? No ha estado, por ejemplo, en la televisión pública, ¿no? Ya, Es eso una cosa sí. que te dice un poco lo del recibimiento, por supuesto, hay un montón de gente interesada en otros relatos de la historia de España, un montón de gente especialmente joven o gente mayor que ha vivido con cierta amargura, ¿no? Pues unos años duros del franquismo, una transición que tampoco, y una democracia que no ha terminado tampoco de revelar y de quitar de encima cierta costra, ¿no? que tiene este país. Y entonces, claro, este tipo de discursos pues cae como agua de mayo, es normal, tiene su Ujú, público y creo que además como revelaba algo tan diferente, tan original, ¿no? como la presencia negra, el flamenco y tal, pues ha sido muy bien acogida. Ahora, más allá de eso, pues poco, ¿no? Poco. Más allá de los medios, por ejemplo, de comunicación que podían tener cierto interés, pues nada. La televisión pública, ¿no? Que parece un poco vanidad, quiero salir en la televisión pública, pero es no, que no. me parece muy relevante, ¿no? Que haya, por ejemplo, programas de documental en la 2 donde se han puesto todo tipo de documentales y Gurumbé, sí, que ha tenido, creo, uno de los recorridos ese año Sí. bastante importante, ni siquiera se le haya pasado a nadie por la cabeza de ponerlo, ¿no? Entonces es eso, es un tema, vale, se admiten los temas, pero no se le da, por supuesto, el valor más allá de una película porque realmente hay no sé si se puede decir que hay un interés, yo creo que más bien hay una pereza porque por Ujú, cambiar, ¿no? la idea monolítica de la historia de España, ¿no? ujú, sí. Sí, la acogida, ¿cómo te has sentido tú en la acogida en los Estados Unidos de tu documental? ¿Cómo has sentido esa acogida? Bueno, pues yo tengo que decir que Estados Unidos es seguramente el sitio donde mejor se nos ha acogido, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también, por supuesto, porque hay una comunidad, bueno, una comunidad, no sé si se puede decir, hay una población afrodescendiente muy potente, afroamericana, Sí, con poder económico, con poder sí. intelectual, es una gente que está asentada, ¿no? Y que ha creado un discurso muy potente. Yo creo que, bueno, que la población afroamericana es probablemente ejemplo de una de las luchas políticas victoriosas más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y ahora están ahí. Bueno, entonces, claro, de pronto creo que también, ¿no? Porque lo he hablado con mucha gente, ¿no? Poner el sur de Europa, una parte del sur de Europa dentro de la historia de la afrodiáspora, ¿no? Ampliar esa historia 3 siglos hacia atrás, ¿no? Y después también relacionarlo con lo que está ocurriendo hoy también, ¿no? Con esas relaciones de desigualdad que están haciendo que un montón de gente esté intentando cruzar esa frontera como único medio de vida, etcétera, etcétera. Pues claro, todo eso creo que hace un discurso muy bien acogido, ¿no? Creo que también me da la impresión, yo no sé si me equivoco porque no estoy allí con vosotros, pero me da la impresión de que también
la universidad americana permite ángulos más amplios, ¿no? De visión de Sí, las cosas, ¿no? Aquí también lo he notado, por ejemplo, en Cataluña, en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y también hemos ido a Valencia y a muchos sitios. En Barcelona ha sido uno de los sitios que hemos sido muy bien acogidos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? También Valencia. En fin, a mí me hace gracia porque en España, hemos estado en Madrid también muchísimas veces y sí, tal, pero sí siento que hay una periferia de Estado, ¿no? Donde ha sí, habido como también demandan, ¿no? Otro tipo de sí, discurso diferente de sí, esta homogeneidad, ¿no? Histórica, sí. ¿no? Sí, yo lo que estabas diciendo es cierto que en televisión española eso es sorprendente que no haya tenido un sitio Gurumbé, no solo porque es un documental estupendo, sino porque ha sido muy reconocido, que no es algo minoritario, que ha tenido una repercusión internacional absoluta. Bueno, yo y muchos estudiantes de mi clase escuchan la radio, algunos porque les gusta y otros porque a veces tienen que hacer deberes usando la radio, pero yo me acuerdo la entrevista que te hicieron para el séptimo vicio, ¿no? Con el Festival de Tarifa, cuando fuiste al Festival de Tarifa, que fue muy, muy especial esa entrevista, ¿no? Yo creo que a lo mejor ha sido el único, yo tampoco veo la tele española aquí mucho, pero yo creo que ha sido uno de los pocos medios que sí que dio un espacio para hablar del documental. Es un programa de radio de cine muy diferente, que siempre está buscando otras cosas, ¿no? Pero aún incluso en el medio público español hay pequeños reductos que a Sí, lo mejor sí. tampoco conoce tanta gente, que es donde, por ejemplo, gente como yo que estamos fuera y que incluso estando fuera seguimos escuchando los mismos programas, podemos enterarnos mucho de proyectos como el tuyo y otras cosas más, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que hay una periferia, incluso dentro de las grandes ciudades, Mm, reductos mm. que buscan otro tipo de conocimiento, ¿no? O de disfrutar del cine. Sí, pero vamos, está claro que hoy las ideas interesantes, la dinámica, todo lo que se está moviendo está en las periferias. Eso está. Sí, eso es. Total. Yo, hombre, yo también citaría dentro de estos medios, digamos, estos grandes medios nacionales y Sí. tal, a Samuel Alarcón, ¿no? Que también Ah, por me hizo una supuesto. entrevista bastante larga en el cine que viene, con muchísimo interés, y creo que también es alguien que ha sabido ver que, bueno, que es una película, por ejemplo, que puede parecer en un principio que tiene una narrativa muy clásica, muy vista, ¿no? Con el tema de entrevista, pero yo creo que hay gente que ha sabido ver, y ahora me voy a echar un poco yo las flores y soy un poco Claro, vanidoso, que había un trabajo muy, ha habido un interés muy fuerte y un trabajo muy duro de no caer en el reportaje, ¿no? De sí, coger un poco el único, por lo menos al nivel también del marco de producción que teníamos, de dinero y tal, no nos podíamos permitir grandes cosas. Entonces, dentro de los medios que teníamos, no podíamos salir mucho más allá de la entrevista y tal y tal. Después el sí, tema se prestaba mucho a un análisis sí, histórico, sí, tenían que salir catedráticos y tal. Pero creo que dentro de eso yo he intentado, bueno, pues romper un poco también y no sé si romper los límites, pero ensancharme, ¿no? Hacer un poco de sí, sitio en ese marco tan estrecho que puede ser el documental basado en entrevistas de expertos e ilustración, ¿no? sí, Y con ello, por ejemplo, pues creo que dejamos, os digo también por el montador, ¿no? Porque el cine es sí, un trabajo sí. colectivo, ¿no? Dejamos mucho a las imágenes hablar, creo que hemos intentado meter mucha poesía, o toda la que hemos Sí. podido en el documental. En fin, creo que hay un mundo también simbólico alrededor que se va moviendo que permite varias lecturas, ¿no? Y la Y creo que música Samuel, lo digo también. porque Samuel creo que lo Sí. supo ver un poco, ¿no? Sí, pues buscaré la entrevista. Y otra cosa, claro, la música. Tú estás hablando de la poética que hay en la manera que has hecho el documental, y también la música, ¿no? Como a mí me gustó, y creo que eso también va a gustar mucho en la clase, cómo unes el sonido de África al sonido que hay en la península, ¿sabes? Y también ahí pones a Portugal en todo este discurso, que eso es muy importante, ¿no? Que Mm. aquí tú intentas hablar de la península, ¿no? Lo que estaba pasando aquí estaba pasando a nivel peninsular, ¿no? Que es interesante, y como algunos estudiantes van a poder escuchar a Alfonso Cid y no, todavía no sé con quién más va a venir, entonces no sé si podrías ayudar a mi clase a cuando estén escuchando la actuación después de ver el documental,
en qué cosas se podrían fijar para también ver la unión que hay tan fuerte entre lo que tú has narrado fílmicamente y lo que Alfonso va a expresar en el escenario. Bueno, sí, tú dices que es una cosa que ocurre a nivel peninsular, sin duda, a nivel, ha dicho, sí, peninsular, ¿no? Sí, Pero no, yo creo que está ocurriendo en un nuevo espacio que se conforma con el Imperio Español, ¿no? Y con sí, la conquista de América, que es lo que decía este antropólogo mexicano, del cual no recuerdo el nombre, soy malísimo para sí, los nombres, García de León, perdón, del libro que sí, además no sé qué sí, es, qué bien, sí, García de León, del Caribe afrandalú, ¿no? Que es un término también que utiliza mucho Raúl y mucha gente que sí, está en esta transculturalidad musical, pues, términos magníficos, ¿no? Porque es sí. verdad que ahí se crea un nuevo espacio de intercambios, donde primero, por un lado, no solo es un intercambio de ideas, de relatos, de narrativa, de comida, de religiones, espiritual, y sobre todo, digamos que uno de los grandes vehículos que lleva todo eso es la música, ¿no? La música en ese tiempo es una moneda ahí de cambio, es una Sí. cosa que está continuamente transformándose dentro de todo ese espacio. Y ahí hay que entender que es donde sale el flamenco. Es decir, para mí, por ejemplo, otra cosa que rompió mucho la película es esta idea evolucionista lineal de la historia del flamenco, ¿no? Viene Sí. aquí, empieza a evolucionar y sale este palo, sí. Esto es un magma cultural donde el elemento negro es importantísimo en todas las épocas, si no es en el siglo XIX, como se había dicho ya con Cuba y tal, si el elemento negro está en toda esta arqueología que precede al flamenco, ¿no? La arqueología de palo, que empieza con el gurumbé, quizás probablemente antes, y y prosigue con un montón de cantes que se van algunos nombrando en la película, ¿no? Las zarabandas, etcétera, etcétera. Y va transcurriendo toda esa historia con ese elemento negro por toda la historia. Entonces, cuando llegamos al flamenco, quizás el elemento negro ya está muy diluido en la península. La población negra ha decaído bastante ya en el siglo XIX, exceptuando algunos sitios como Cádiz, algunos puntos de Sevilla, la costa de Huelva. La historia está empezando a diluirse. Pero el legado, el embodiment de esa encarnación que hablaba yo antes, ¿no? Está ahí tan fuerte, tan presente, que está impregnando todo lo que fue el flamenco. El flamenco sale en el siglo XIX ya con todo ese bagaje detrás, ¿no? Entonces, los ritmos, por ejemplo, y, pues, probablemente Alfonso cante por bulería o por tango, esas arquitecturas rítmicas, ¿no? que hay ahí son completamente africanas. No son africanas hoy, o Ujú. digamos que, pero tienen eso, si buscáramos hacia atrás, es decir, los sincretismos que tienen, las bases que tienen ahí, la complejidad, esos ritmos combinados de 3 y 2, esos acentos cambiados, muchísimas de las formas en que se ponen de acuerdo los músicos cambiando los acentos, eso es muy, muy parecido a una gran parte de la música de África Occidental, aunque los ritmos allí sean mucho más complejos y hoy ya se haga distinto porque son dinámicas ya musicales que han cogido cada uno su camino, ¿no? Su camino. Lo mismo pasa con el son jarocho, ¿no? Con el son jarocho en México, el flamenco comparte un montón de cosas, no solo también en la manera de hacer las fiestas, en los ritmos, sino en un mundo poético de imágenes que aparecen en las letras, están ahí, están juntas, ¿no? Ujú. Hay muchos palos, por ejemplo, no sé si Alfonso canta petenera o canta fandango, tenéis que saber que esos son cantos que vienen de México o probablemente se han forjado en algún momento, algo parecido se ha forjado allí, después ha venido, ha vuelto a ir, pero no es un tema de ida y vuelta como se ha contado, es un tema que ha surgido todo en un mismo ámbito, ¿no? Y que Ujú. probablemente muy lejanamente tenga también pues elementos indígena americano, Sí. ¿no? Porque todo eso estuvo transmutando y estuvo alimentándose, ¿no? Ujú, ujú. Qué bien, qué bien. Pues nada, Miguel, pues muchísimas gracias por estos momentos conmigo, con mi clase y ya cuando vean la película ya te contaré impresiones. O sea que muchas gracias por tu trabajo. Aquí tienes muchos, yo una fan y espero que mis estudiantes también para que sigas adelante con un trabajo buenísimo. Muchas Muy bien, gracias. muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.